información de que hacíamos una compra de 6.400 y si pagábamos al contado, cancelábamos dicha cifra y de lo contrario, teníamos que pagar 48 días después una suma de 6.586, lo que implicaba un crédito de 48 días. Sobre la base de esa información y considerando una ecuación que armamos en todos los casos, donde los desembolsos de dinero de hoy menos los desembolsos de dinero futuros nos den igual a 0, o en pocas palabras, igualemos los desembolsos de dinero de hoy con los desembolsos de dinero futuros, planteamos la ecuación y trabajamos en dos escenarios. Calculando primero una tasa de interés por un periodo de 48 días y después calculando la tasa de interés equivalente para tener una tasa anual que nos daba 23.48%. Inmediatamente después habíamos trabajado con una tasa de interés ya no de 48 días, sino una tasa de interés diaria, en cuyo caso despejábamos la tasa de interés diaria y que también posteriormente la reexpresábamos de manera anual y observábamos que era exactamente igual a la otra tasa que habíamos calculado si optábamos por trabajar con periodos de 48 días. Bien. En definitiva, nos vamos a quedar con la tasa anual. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a calcular el promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento, estas fuentes van a tener distintos plazos, lo que va a determinar que haya costos de capital con distintos plazos. Y para no tener una ensalada de plazos, lo que se hace es homogeneizar la información, calculando costos de capital anuales en todos los casos, a fin de contar con una información homogénea. Bien, hasta ahí habíamos avanzado. Ahora vamos a tomar una segunda fuente de financiamiento, que va a ser un crédito bancario de corto plazo. El banco nos presta plata en el corto plazo. Y cuando hablamos del corto plazo, es un periodo menor o igual a un año. Vamos a asumir que el importe del préstamo asciende a 180,000 pesos. Vamos a asumir un plazo de 5 meses y medio. Y vamos a aplicar una tasa de interés del 14%. Y para gestionar el préstamo, tuvimos que hacer una serie de gastos bancarios, como es legalizar poderes, comprar formularios, carpetas, honorarios del notario, y vamos a asumir que esos gastos bancarios suman 4.800. Estos gastos bancarios solo se van a dar en la medida que ustedes se prestan. Si no se prestan, no existen.
Entonces, pueden imaginarse cualquier otro tipo de gastos. Puede ser de seguro, puede ser cualquier estudio o fotocopia legalizada que les pida el banco para poderles. Y si no hubiese, tampoco hay problema porque la manera en que vamos a calcular el costo de capital lo hacemos asumiendo que existan todos estos erogaciones y que en caso de no existir, pues es igual a cero y por ende la lógica se mantiene, no se ve afectada. Ok, sobre la base de esto, ahora en el corto plazo, es posible que se generen un préstamo bancario de corto plazo con intereses al vencimiento. Eso es lo más común. Que termine el plazo, devolvemos la plata y pagamos los intereses. Pero también en el corto plazo puede darse préstamos con intereses a pagar en forma anticipada. Eso implica que los intereses se pagan al momento del desembolso y que es una práctica muy usual en el corto plazo, no así en el largo plazo. Entonces, el ejercicio lo vamos a desarrollar en estos dos escenarios, ¿ok? Al préstamo. Al préstamo le daremos una variable. Le vamos a llamar C. Al plazo le vamos a denominar N. A la tasa la vamos a denominar I minúscula. Y a los gastos bancarios los vamos a manejar con una GB. Ok. Producto del capital, de la tasa y el interés, se va a generar una variable que se denomina el importe de los intereses. Y esa variable va a ser una I mayúscula. La I mayúscula viene a ser cuánto vamos a pagar por concepto de intereses en unidades monetarias, en plata. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues todos los que han visto matemáticas financieras saben que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Esa es la fórmula para calcular el importe de los intereses. En nuestro caso, hablamos de que tenemos un capital de 180,000. Tengo una tasa de interés anual del 14% y tengo un plazo que está en meses. No es problema para nosotros porque los meses yo lo puedo convertir en años, dividiendo entre 12. No tenemos que, a ver, vamos a volver ahorita a la hora. ¿Cómo convertimos 5.5 meses? Necesito convertirlo en años, chicos. Lo que aplicamos, se acordarán, son factores de conversión, donde abajo se pone meses y arriba se pone años. ¿Cuál es ese factor? Decimos un año tiene 12 meses. Y entonces, meses con meses se les va a ir y el resultado va a dar en años. Entonces, 5.5
multiplicado por 1, dividido entre 12, eso es lo que les da su conversión de los 5 meses y medio en años. ¿De acuerdo? Esa forma, ese cálculo que es una regla de 3, lo vamos a aplicar ya directamente en el cálculo de la fórmula del importe de los intereses. ¿Por qué? Porque la tasa es anual y el tiempo también debe estar en años. Entonces lo que hacemos es 5.5 dividirlo entre 12 y nos va a determinar una variable que se llama el importe de los intereses, que equivale a 11.550. Es la ganancia del banco, en pocas palabras. Ok. Sobre la base de estas variables, ahora vamos a desarrollar el ejercicio en su primer escenario, donde pagamos intereses al banco al vencimiento. Ok. ¿De qué partimos? Partimos de esta igualdad, ¿no? De que igualamos esto. Atender. Atender a los amiguitos. Decimos, igualamos los dineros de hoy menos los dineros del futuro traídos al presente, Lleva comida, dame, no y tengo eso debe agua. dar igual a 0. Rato, palo te voy a dar. Y también podemos Estás hacer loca, no se separa es que también. los dineros de hoy lo mantenemos a la izquierda ¿Sí o no? y el ¿No? desembolso de dinero futuro Pero lo llevo al otro lado de la igualdad. Entonces, no. aquí está con Apura. signo negativo y si lo llevo al otro lado, Milanés, va a ir con signo con positivo. huevo y queso. Si tienes carne, uy, la gloria. Puerquito, man. Entonces, otra forma de presentar esta información es llevando al otro lado las variables, pero seguimos en la misma ecuación, ¿no? Porque la diferencia es que ahora cuando llevamos las variables de la derecha a la izquierda, pasan con el signo cambiado. Eso vamos a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque toda entrada de dinero en un flujo de caja, saben que tiene signo positivo y toda salida de dinero tiene signo negativo. Entonces, por ejemplo, el préstamo, cuando me desembolsan la plata, ¿cuándo lo hacen? En el periodo 0. Y si me están desembolsando la plata, como empresa, para mí representa una entrada de dinero, por ende tiene un signo positivo. Los gastos bancarios, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos hoy, al gestionar el préstamo. Y como es un gasto, es una salida de plata, por ende va a ir con signo negativo. Luego, cuando termine el plazo, cuando termine los 5 meses y medio, tengo que devolver la plata prestada. Entonces, esos 180,000 en ese momento va a simbolizar estar con un signo negativo porque es una salida de plata para mí, porque estamos devolviendo un préstamo. Y después también tenemos que pagar el préstamo y tenemos que pagar intereses. Y todo lo que signifique pagar es una salida de dinero. Entonces eso desde el punto de vista gráfico lo podemos simbolizar de esta forma. Donde aquí está el periodo 0, aquí
aquí está el mes 1, el mes 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero ¿dónde está nuestro plazo? Nuestro plazo dice que se concluye en el mes 5.5. Aquí va a estar. Entre el mes 5 y el mes 6, ahí se va a ubicar nuestro plazo que tenemos que pagar el préstamo. Entonces, la información que se va a distribuir en esta gráfica es que el capital, el desembolso de dinero que recibimos, lo hacemos en el periodo 0. Y a ese desembolso de dinero que recibo del banco, le voy a quitar todos los gastos bancarios que incurrimos en el periodo 0. Luego pasan 5 meses y medio y cuando termine el plazo, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que devolver el capital pero a su vez tenemos que pagar también intereses. Y ustedes podrán decir, ¿por qué estamos colocando con signo positivo si al cabo de 5 meses es una salida de dinero devolver capital, es una salida de dinero pagar intereses? Estamos colocando con signo positivo, ¿por qué? Porque arriba lo que hemos hecho es, lo que he hecho en la gráfica, deberíamos colocar acá abajo, ¿no? Dineros de hoy es C menos gastos bancarios. Eso es el dinero de hoy. Y luego dice menos, ¿qué? Todas las salidas de dinero que se van a dar a futuro, pero tengo que traerlas al presente. Entonces, a futuro, ¿qué se va a dar? ¿Un pago de capital? Sí, salidas de plata. ¿Qué se va a dar? ¿Un pago de intereses? Sí, es una salida de plata. Pero esta variable C, como la variable I, están en el futuro. Las tengo que traer al presente y vamos a trabajar con una tasa de interés con la que voy a trabajar, llevar al presente. Lo propio va a suceder con la I. Y todo eso tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es aplicar la fórmula que está con fondo amarillo, lo estoy plasmando al ejercicio que acabamos de plantearnos. Pero si ustedes ahora los dineros del futuro lo llevan al otro lado de la ecuación, ¿qué nos queda a la izquierda? Nos queda dineros de hoy igual, ahora sí, lo llevo las otras variables al otro lado. ¿Y con qué signo van a ir? Con signo positivo. Entonces, esto va a ir a la derecha con signo positivo y también los intereses van a ir a la derecha con el signo contrario, que es positivo. Entonces, esto que están viendo aquí en forma de ecuación, lo estamos viendo arriba en la gráfica. Y por ese motivo, en el plazo de 5 meses y medio, está apareciendo como la C positiva, es decir, el capital que pagamos y los intereses que pagamos también está con signo positivo. No, porque en la gráfica lo estoy colocando la información una vez que lo he traspuesto en la ecuación. ¿Okay? De esa manera, no es que estamos
diciéndonos de que si es entrada de dinero es signo positivo y si es salida de dinero, signo negativo. O sea, vale, plenamente vale eso. Simplemente, como es una ecuación, ciertos términos los llevo al otro lado y por lo tanto cambian de signo. Y con ese signo cambiado estoy colocando la información en la gráfica. ¿Ok? Bueno, acuérdense que estamos desarrollando el ejercicio cuando el interés se paga al vencimiento. Eso quiere decir que termina el plazo y pagamos intereses. Por eso que que la variable que es el interés, el importe de los intereses, está al finalizar el plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es armar la ecuación a partir que el dinero de hoy es igual al dinero del futuro traído al presente. Entonces, armamos la ecuación y en realidad la ecuación está armada en estos datos que están con fondo celeste. Y ya está armada la ecuación. Si colocamos los datos ahora, estaríamos hablando de que 180,000 es el capital desembolsado, menos gastos bancarios. Los gastos bancarios son 4,800. Eso estaría al lado izquierdo. Estaría al lado derecho. Decimos todo eso es igual ¿a qué? A la devolución de capital, que son 180,000. Padre Santo, Padre mío, en su nombre, Señor Jesús, bendito Señor. Más los intereses que voy a pagar. ¿Y a cuánto ascienden los intereses? Los intereses ascienden a 11,550. Pero las dos variables están en el mismo tiempo, es decir, al cabo de los 4 meses y medio. Entonces, por eso lo estoy colocando como si fuera una variable, porque al final lo voy a sumar. Los 180,000 más los 11,550. Pero eso está en el futuro. Entonces, yo tengo que traerlo al presente con una tasa de interés I que va a simbolizar el costo de capital. Y le voy a hacer retroceder ¿cuánto tiempo? 5 meses y medio. Entonces, acá tenemos dos opciones. O trabajo con periodos de 5 meses y medio o trabajo con meses. Si ustedes me colocan en el exponente del denominador 1 más i elevado a la 1, implica que estamos trabajando o que vamos a encontrar una tasa de interés de un periodo de 5 meses y medio. O sea, no voy a conseguir una tasa mensual, sino una tasa de 5 meses y medio. Esa es una opción. Y la otra opción es que me coloquen todo de manera similar y que en el exponente me coloquen el plazo. Entonces, si ustedes quieren trabajar en forma mensual, me dirán el planteamiento de esa ecuación y en el exponente me van a poner 5,5. Eso significa que estarían trabajando con una tasa de interés mensual.
¿no? Entonces, esas son las dos opciones con las cuales podríamos hallar el costo de capital. Trabajando con un periodo de 5 meses y medio o trabajando con periodos mensuales. Van a ver de que el resultado, cuando encontremos la tasa equivalente anual, es exactamente la misma. Por eso que es indiferente. Primero trabajamos con esta tasa de un periodo de 5 meses y medio. Entonces, esta operación nos va a dar 1.800 menos 4.800, eso nos da 175.200. Y eso va a ser igual a sumar capital más intereses para que nos dé 191.500, todo dividido entre 1 más I. Y una vez que tengo ya calculado estas operaciones, lo que voy a hacer es despejar I. Y esta I va a ser igual Bueno, bienvenido al club. 191.500 sobre 175.000. Fuerza Especial X. ¿Permitió, no? Ellos serán tus hermanos durante unos días. Menos 1. Esa es la forma en que estará despejada su I. Y su resultado final, expresado al tanto por ciento, será 9.33%. Pero esta tasa sería una tasa de interés de un periodo de 5.5 meses. O sea, una tasa que casi es semestral, ¿no? Pero como dijimos que no vamos a trabajar con tasas con distintos plazos, sino vamos a homogeneizar la información con tasas anuales, inmediatamente esta tasa la convertimos en forma anual. Entonces decimos, a través del tema de tasas de interés equivalentes, digo, la tasa anual R es 1 más R. Todo eso es igual a una tasa de interés nominal, que en este caso hablamos del 9.33. Entonces decimos, eso es igual a 1 más 0.0933. ¿Y elevado a cuánto? Elevado a cuánto, lo único que tenemos que saber es, en un año, ¿cuántos periodos de 5.5 meses hay? Entonces esto lo vamos a elevar. Ok, en un año, ¿cuántos periodos de 5 meses hay? En un año ya sabemos que hay 12 meses, ¿no es cierto? Y si quiero saber en 12 meses cuántos periodos de 5.5 meses hay, pues divido 12 entre 5.5.
nos estaría diciendo que en el año hay 2.18 periodos de 5 meses y medio. Eso es lo que vamos a poner aquí en el exponente. Lo vamos a elevar a 12 dividido entre 5.5. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con periodos de 5 meses y medio. Y luego, para que la R se quede solita, el 1 va al otro lado a restar. Y decimos todo este cálculo menos 1. Con eso ya está despejado la R. Recordando que R para nosotros es una tasa anual. ¿Cuánto será su resultado? Su resultado será poner 1 más esto menos 1. Su resultado nos estará dando una tasa del 21.48%. ¿Qué viene a ser este resultado? Es lo que nosotros conocemos como el costo de capital anual. Pero le vamos a colocar algo más. Vamos a decir, el costo es el costo de capital anual con impuestos. Ok. Ahora trabajemos con periodos mensuales para corroborar que da lo mismo. Si trabajo con periodos mensuales, entonces trabajo con esta ecuación que hemos armado acá, donde estos 180,000 menos 4,800 El equipo 2 está en posición nos Bravo. da 175,200 llena de soldados. El equipo y esto es igual norte. Muchas felicidades, Bloodsport. a 180,000 más 11,550 son 191,000 y lo estamos elevando a 5.5 meses, ¿no? Aquí no hay ningún soldado patrullando. Despejamos la I. Si hacemos el despeje de I, nos va a dar 191 Pudieras hacer tu vida y que te alejaras sobre de cualquier 175. No tengo nada. Y como el exponente está elevado a 5.5, Y la señorita Waller dijo que me ibas a ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aplicar Raíces raíces cuadradas. No, no raíces cuadradas. Tu hija tiene 16 Una años. raíz Pero es el de padre de Darius. ¿Sabes qué? Nadie 5.5 la de tiene que índice. matar porque está desquiciada como su madre. Así que un año en el reformatorio no hay ningún problema. No en el reformatorio. En el estado de Luisiana, con 16 años, es posible que, según las circunstancias, la enjuicien como una adulta. Y si lo declaran culpable, terminará aquí en el hermoso Berkeley. Y bueno, aquí nunca se sabe qué podría pasarle a una frágil como ella. Me pesa mucho decir que tenemos la tasa de mortalidad más alta en todo el sistema penitenciario del país. Estoy protegiendo. Aplicamos una raíz, como les digo, ¡Señorita Waller, déjame quieto! con un índice radical de 5.5 ¿Sabes? Un poco extremo. Si esta visión fuera y tienes esto la sí, experiencia militar necesaria, todo en tu lo voy a perfil llevar psicológico me esto dice que acá. tienes lo que se requiere para ser un líder.
Satélite. Lo que estoy haciendo, chicos, es despejar la I. Y todo Cada esto miembro del menos equipo es elegido 1. por su conjunto de habilidades completamente únicas. Él es Christopher Smith, conocido Así como estaría Peacemaker. En sus despejada manos, esa cualquier I. cosa es un arma letal. Su padre era un soldado que entrenó a su hijo a matar desde el momento en que nació. Entonces ustedes pueden hacer sus máquinas, calculadoras, o pueden sacar en el Excel como lo estoy haciendo, así paso por paso. Siempre doy al objetivo en el centro. Yo doy más en el centro. Puedes darme algo más en el centro. Van las más pequeñas. ¿Qué? Entrarían en el hoyo de la bala y no tocarían los lados. El siguiente es King Shark. ¡Mierda! ¡Qué carajos! Muchos dicen que Nanahue es descendiente de un antiguo dios tiburón. Como sea el caso, es fuerte, letal. ¿Quieres saber nada? Tengan un poco de cuidado. Ha desarrollado un gusto por la carne humana. Tenemos a Cleo Caso, Ratcatcher 2. Está muerto. Ella es su hija. Menos 1. Caso, ¿nos acompañas? Acabo de despertar. No funcionó muy bien en las mañanas. Te ofrezco una Y disculpa. finalmente el valor de I nos dará expresado al tanto por ciento, una tasa del 1.635 mensual. Sebastián, Bien, saluda, Sebastián. pero como dijimos, no nos ayuda mucho dejarlo como una tasa mensual. Finalmente Sí nos tenemos a ayuda Abner mucho Creel, convertirla de manera anual. un inhibidor de poder. Lo Entonces, llaman Polka esta Dot. tasa mensual, de manera similar, ¿Qué es? Las apuntes a las personas. la convertimos en tasa anual, Los apuntes a las personas. calculando su tasa de interés equivalente, ¿no? Entonces decimos 1 más ¿Estos son soldados? 0.01635 elevado a ¿cuánto? Corto Maltese. Elevado a 12, ¿por qué? Porque en el exponente tenemos que decir Desde hace 100 años, cuántos el país es meses gobernado tiene por un el año. hierro. Un año tiene 12 meses. Pero hace una semana, este hombre, el general Despejamos Silvio, R. junto con su mano derecha, el mayor general Mateo Suárez, tomaron el control del gobierno de Corto Maltese en un violento golpe de Estado. Toda la familia era Y fue tendríamos en una ejecución pública. Aunque las Estados Unidos no operaciones, condonaba los abusos del régimen, y a todas esas no eran operaciones le quito el antagonistas 1 hacia nosotros. Luna, sin embargo, es y nos va a radicalmente salir la anti-Estados tasa Unidos. ¿Quieres que matemos a Luna? No. del Esto es 21.48.4. Jotunheim. O sea, exactamente la misma respuesta que teníamos si hubiéramos trabajado con tasas de interés de 5.5 Nuestras fuentes de inteligencia nos periodos. dicen que Starfish, Estas dos tasas, si están observando, son idénticas. Pues por eso es indiferente trabajar en meses o en periodos de 5 meses y medio. Y esta tasa que acabamos de hallar, pues recibe el mismo nombre de ser un costo de capital anual con impuestos. ¿Qué significa ahora con impuestos? A ver, vamos a hacer una pequeña diagramación. Vamos a decir, cuando sacamos un estado de resultados, Starfish es el plan de algo. Una colección. es un reporte que me da la contabilidad y me dice, todo este bloque significa mis ventas, que son sus ingresos de una empresa. Y luego dice, a todas mis ventas le quito
todos los gastos que hice y todos los costos en que incurrí. Entonces, matemáticamente hacemos una resta, ventas menos gastos y costos. ¿Y qué nos da como resultado después? Nos da al final un resultado que decimos antes de impuestos. ¿De qué impuesto? Del IVA. Y finalmente le quito el IVA y me quedo con un resultado neto de gestión. Que la libertad es tu excusa para hacer lo que quieres. Nadie tiene que comerse una playa llena de penes ni matar a nadie. Esa es la estructura que tiene un estado de resultados Al menos yo no mato a nadie. de manera esquemática, ¿no? Y aquí vamos. Oye, ¿qué te Ok. está pasando en la cara? Ahora, Es un sarcómido. No es otra cosa. si no tienen préstamo, volviendo al ejercicio, si no hay préstamo, no existe ¿qué? No existen ni los gastos bancarios y no existen pago de intereses. Porque estas dos variables, tanto los gastos bancarios como los intereses, ¿qué son para la empresa? Son gastos. Y si son gastos, ¿dónde van a venir? A esta área de color amarilla. Ahí va a venir. Ahí le voy a tener que meter gastos bancarios y ahí también van a entrar los intereses. ¿Y cuál va a ser su efecto? Su efecto es que esta área que está amarilla va a empezar a subir, porque está subiendo los gastos, están subiendo los gastos que hacemos por concepto de pago, los gastos bancarios y los gastos que hacemos al pagar intereses. Entonces, al haber subido, al haberse agrandado esta área de color amarillo, esta otra área, que la voy a poner de color naranja, ¿qué estaría sucediendo? Esta área estaría, en vez de subir, se estaría achicando. ¿Por qué? Porque como tengo más costos y más gastos, al restar de mis ventas me sobra menos. Y por ende, el resultado antes de impuestos ha bajado. Y el impuesto, ¿qué va a pasar con el impuesto? El impuesto también va a bajar porque su base imponible se ha reducido. ¿Y qué pasa con el resultado neto de gestión? ¡Soy un asesino! ¡No puedo combatir mis habilidades! ¿Va a subir, va a mantener o va a rebajar? El resultado neto de gestión va a sufrir el impacto que tenemos negativo de los gastos bancarios. Matamos a la sardina. Va a sufrir. No podemos funcionar como equipo si tenemos que... El impacto negativo que tenemos de los intereses. Tú te comerías a tus amigos. Pero va a tener un impacto positivo. ¿En dónde? ¿Tienes amigos? Va a tener un impacto positivo en los impuestos. ¿Por qué? Si estuvieras... Porque ahora los impuestos, en vez de subir, va a haber una rebaja en el IVA. ¿Y por qué hay una rebaja? Porque la base imponible se ha reducido. Y al tener una menor base imponible, la alícuota del 25%, se aplica a una menor base, hace que el impuesto, a su vez, baje. Entonces, cuando estamos trabajando en el costo de capital,
nos dijo que estabas... Se tiene que calcular un costo de capital real donde considere estos impactos negativos y estos impactos positivos. Por eso se llama un costo de capital real. Entonces ahora, esto que estamos explicando lo tenemos que llevar al ejercicio para calcular su impacto en el costo de capital. Vamos paso por paso. Los gastos bancarios y los intereses en el ejercicio, ¿ya están incorporados? Por supuesto que sí. Los gastos bancarios, 4.800, ya están contemplados como parte de las salidas de dinero de hoy y los 11.550 como salidas de dinero futuros por concepto de capital. Entonces, ya está introducido. ¿Qué nos falta todavía introducir? La rebaja en el impuesto a las utilidades de la empresa. ¿Cómo lo vamos a introducir? De la siguiente manera. De estas variables con las que estamos trabajando, nos vamos a preguntar, a ver, estamos en la ecuación con fondo de color celeste. La C, que era, significaba la plata desembolsada por parte del banco producto del préstamo. La C va a ir a parar al estado de resultados para que suban los costos y al subir costos baje los intereses. La respuesta es que no. ¿Y por qué? Porque la C viene a ser la plata que me desembolsa el banco, ¿no? Entonces, esa C, para la empresa, ¿qué representa? Representa un pasivo. Si es un pasivo, obviamente no está en el estado de resultados, está en el balance. Ahora pensemos de la otra variable que está a su lado, los gastos bancarios. ¿Los gastos bancarios van a ir al estado de resultados? Sí, van a ir. Si es un gasto, tiene que ir. Entonces, como va a ir al estado de resultados en el esquema que hemos hablado acá, va a venir a esta área de color amarillo y eso me va a hacer bajar el impuesto. Entonces, para calcular su impacto, lo que vamos a hacer es multiplicar a los gastos bancarios por 1 menos T minúsculo. ¿Y qué viene a ser T minúsculo? Viene a ser la alícuota del impuesto a las utilidades. En pocas palabras, al multiplicar 1 menos T, lo que estamos diciendo es que la empresa no va a verse afectada por el 100% del gasto bancario. ¿Por qué? Porque una parte lo va a rescatar pagando menos impuesto. ¿Y qué parte va a ser? El 25%. Entonces, si restamos 1, que es igual al 100%, menos T, que es la tasa del 25%, significa que de los gastos bancarios la empresa solo asume el 75%, no así el 100%. Al otro lado de la ecuación. Nos preguntamos, esta otra C, que vendría a ser la plata que le devolvemos al banco después de 5 meses y medio. Esta cuenta, esta variable, ¿va a ir al estado de resultados? No. ¿Por qué? Porque es una cuenta de pasivo. Entonces, no tiene nada que ver. Esta I mayúscula, la I mayúscula significaba los importes de los intereses, los costos financieros. ¿Va a ir al estado de resultados? Sí, va a ir. Porque en el esquema los intereses vienen a esta área de color amarillo y por lo tanto también va a hacer bajar el impuesto. Por ese motivo, entonces a esta variable también la multiplicamos por 1 menos T.
Porque con eso estamos diciendo que la empresa sume como un gasto el pago de intereses, pero también se beneficia pagando menos impuesto a las utilidades. Entonces, ese neto, ese importe neto, va a venir multiplicando estas variables que van al estado de resultados por 1 menos P. Ok, con esa consideración, ahora volvemos a calcular costo de capital como lo hicimos. Y como lo hicimos es con periodos de 4 meses y medio y con periodos mensuales. Y ya hemos demostrado que el resultado es exactamente lo mismo. Entonces, esta segunda parte, ya no voy a volver a calcular otra vez con periodos de 5 meses y medio y otra vez con intereses mensuales. Directamente voy a calcular con un periodo de 5 meses y medio. Entonces vamos a decir 180,000, que es el capital, no se ve afectado por el impuesto a las utilidades. 4,800, que es el gasto bancario, sí. Entonces decimos 4,800 por 1 menos 0,25, que es la alícuota del impuesto. Y eso es igual a 180,000, que es un pasivo, más el interés que estamos pagando. El interés sí está afectado por la alícuota impositiva del 0,25. Entonces incorporamos estos ajustes, muchachos. A raíz de lo cual, este lado de la ecuación nos va a salir está saliendo 176,400. Verifiquen. Y esto es igual Inspira todo mi país. a 188,663 sobre 1 más I. Y trabajando con un periodo de 5 meses y medio, lo que hacemos es despejar I. Los años comenzaron los rumores. Y esa I va a ser igual Poco. Me hice la promesa que si tenía un novio, estaría atenta a las señales de alarma y si veía alguna, haría lo más sano. al 6,95%, pero como una tasa ¿Matar niños? de interés de un periodo de 5,5 meses. Y como ya sabemos que no me sirve trabajar con una tasa que tenga un periodo diferente a las otras fuentes de financiamiento, calculamos la tasa anual, ya saben cómo, cuyo resultado será En serio, cuando la bestia los haga mierda. Yo voy a arrancar toda la información. Pero no creo que sea el mismo soldado que los gringos han enviado.
Levanten a los americanos, echen a las reales. ¿Qué estás haciendo? Es decir, hemos hecho el mismo cálculo que hace un momento. Hemos despejado la tasa y nos salió una tasa del periodo, de un periodo de 5.5 meses. Pero tienes razón. Y después esa tasa lo he convertido en una tasa anual, cuyo valor me está dando 15.793. 15% son 79 puntos porcentuales. Si estás contagioso, dínoslo. Esta tasa que estamos hallando es una tasa, si pueden comparar con la anterior que era 21.48, es una tasa inferior. ¿Pero por qué es una tasa inferior? Porque ahora hemos afectado los beneficios que tiene la empresa por pagar menos impuesto a las utilidades. Y como tiene ese beneficio, ahora lo estamos descontando de la tasa de costo de capital. Entonces, esta que habíamos calculado antes, le decíamos costo de capital anual con impuesto. En cambio, esta otra, le vamos a llamar costo de capital anual sin impuesto. Y cuando tengamos todas las fuentes de financiamiento ya determinadas y calculemos el costo promedio ponderado de capital, lo que nos va a interesar es trabajar con costos de capitales sin impuesto. Eso es lo que acabamos de hallar. Estamos hallando el costo de capital anual, pero sin impuestos. Al decir sin impuestos, significa que ya hemos visto el beneficio de reducir las utilidades, y al reducir las utilidades baja el importe de los impuestos. Mañana te mataríamos. Si ustedes trabajan con periodos mensuales, les va a dar exactamente el mismo resultado. No tiene por qué variarles. Todo esto lo hemos hecho trabajando en un escenario de un préstamo bancario de corto plazo con intereses pagados al vencimiento. Ahora sí, ya rápidamente calculamos qué pasa si el préstamo, en vez de pagarse intereses al vencimiento, nos exigen que se pague intereses en forma anticipada. ¿Cómo sería su gráfica? Su gráfica sería, en términos de variables, en el periodo 0 tenemos el desembolso de dinero, signo positivo, y en el periodo 0 pagamos los gastos bancarios. Pero también ahora vamos a pagar intereses. ¿Por qué? Porque los intereses se pagan por anticipado. Y cuando termine los 5 meses y medio, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver el capital. Ya no pago intereses, ¿por qué? Porque los he pagado en forma anticipada. Eso es lo que sucedería representando en la gráfica este préstamo de corto plazo con intereses cobrados al principio o cobrados en forma anticipada. A partir de esto, si metemos el tema de
el impacto de los impuestos, ¿cómo nos quedaría? Ya sabemos que el capital no nos hace bajar los impuestos porque es un pasivo. Los gastos bancarios sí, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 1 menos T. Los intereses sí también me hace bajar el impuesto, por lo tanto lo multiplico por 1 menos T. Luego, en el periodo de los 5 meses y medio, devuelvo el capital. Como es un pasivo, no se ve afectado por los impuestos. Por ese motivo, no le multiplico por 1 menos T. Entonces, la gráfica la primera gráfica nos va a permitir hallar un costo de capital. Cuando despejamos la I, vamos a hallar un costo de capital todavía con impuestos. En cambio, en la parte inferior nos va a permitir hallar un costo de capital sin impuestos. Esa sería la variación que tendría el ejercicio cuando los intereses se pagan de manera anticipada. Tenemos opción de ir paso por paso. Primero calcular un costo de capital con impuestos y después sacar un costo de capital sin impuestos. Si es para el primer propósito, utilizamos la gráfica de arriba. Y si es para el segundo propósito, de calcular directamente el costo de capital sin impuestos, utilizaríamos la información de la gráfica de abajo. Entonces, da lo mismo, simplemente es, si tenemos dominio del tema, no necesito hacer primero un costo de capital con impuestos y después sin impuestos. Lo puedo hacer de manera directa, calculando sin impuestos. Pero para que no se confundan, lo vamos a hacer de las dos formas. Ok. Hacemos el planteamiento primero de la gráfica de arriba. Sería 180,000 menos gastos bancarios 4,800 menos intereses 11,500. 11,500 es, ¿no? Sí, no, 550. Todo eso vendría a ser la parte de la izquierda, trabajando con la gráfica de arriba. Y eso lo tendríamos que igualar con los dineros del futuro traídos al presente, eso es 180,000. Dividido entre su factor de actualización, 1 más I. Y no se parece a mí. Y que si lo dejo elevado a 1, el denominador, significa que estamos trabajando con un periodo de 5 meses y medio, ¿no? Espérame un segundito, por favor.
Continuemos. Entonces, si despejamos y esto nos va a dar que I es igual a 180,000 arriba dividido entre todas estas cifras, ¿no? Todas esas cifras nos dará 180,000 menos 4,800 menos 11,550 nos dará 163,650 menos 1. Estoy despejando la I. Resultado final. Menos 1 nos da una tasa de interés del 9.99%. Esta tasa de interés vendría a ser una tasa de interés de un periodo de 5 meses y medio. Y luego, si la convertimos en una tasa de interés anual, R, Tú eres la verdadera víctima. ¿Qué haces aquí? Deberías estar arriba poniendo explosivos. Te dije que no confiaba en él. Los registros están en esas computadoras. tendría un valor de... Coronel, ¿qué estás haciendo? Para servir a mi país, no para ser su títere. ¿Quién le vas a dar eso? La prensa. Las personas merecen saberlo. No encubriré tus secretos sucios. Estos hijos de puta matan. Tendría un valor de Respaldo. Por favor. Estamos emocional. Apuntarme con un arma. Es bastante. 12 dividido entre 5.5 menos 1. Nos daría 23.09. ¿Qué vendría a ser esto? Un costo de capital anual con impuestos todavía. Pero antes de continuar, comparemos con el anterior resultado cuando pagábamos intereses al vencimiento. El costo de capital con impuestos, el anual, nos había dado 21.48%. Si pagamos intereses de manera anticipada, estamos pagando en forma anual 23.09%, es decir, más. Y eso es lo que precisamente tiene como efecto el pagar intereses en forma anticipada. Cuando las entidades financieras nos cobran los intereses en forma anticipada, tiene un impacto que se traduce en pagar una tasa de interés mayor. Uno diría, pero estamos pagando lo mismo. No. El hecho de pagar en forma anticipada hace que el banco, esa plata que está recibiendo en forma anticipada, lo pueda hacer trabajar. Entonces hay un costo adicional. Por ese motivo estamos observando de que la tasa anual, todavía con impuestos, llega a ser más alta que la otra tasa que habíamos trabajado si pagábamos intereses al vencimiento. Entonces, todo esto es trabajando con la primera gráfica. La segunda gráfica, que la voy a mover para que no se me confundan, voy a mover aquí, es cuando en el ejercicio
estamos introduciendo el beneficio de pagar menos impuestos. Es decir, vamos a calcular un costo de capital sin impuestos. So, la información que vamos a tener armada en forma de ecuación será 180.000 por 4.800 multiplicado por 1 menos 0.25, que es la alícuota del impuesto, menos 11.500 multiplicado por 1 menos 0.25. Esos serían todos los términos que van a la izquierda. Y todo eso es igual a 180.000 sobre 1 más i. Pero noten que algunos términos de la izquierda están siendo afectados por el impacto de pagar menos impuesto a las utilidades. Ya haciendo operaciones, esto significa en los hechos Debieron estar en el edificio que demolieron. 167.000 Starfish, señorita Waller. Se dirige a la ciudad y creo que quiere alimentar sobre 180.000 sobre i. Y de acá despejamos i. Esa i va a ser igual a 180.000 dividido entre 167.000 menos 1. Y tendríamos una tasa de interés de un periodo de 5 meses y medio, pero sin impuesto. Pero como la tasa de 5 meses y medio no me sirve para calcular la WACC, calculo la tasa correspondiente anual, que va a ser, está correcto el cálculo, y esto nos va a determinar lo que nosotros conocemos como la tasa costo de capital anual sin impuesto. Y esta sí es la que me interesa rescatar. Porque esta entra al cálculo de la WACC, porque está ya en forma anual. Y segundo, porque ya se ha descontado los beneficios de pagar menos impuestos. Entonces, obviamente, la anterior tasa con los impuestos nos estaba saliendo 23%. Quitando los beneficios de pagar menos impuesto, la tasa está bajando del 23.09% a 16.64%. ¿Por qué? Porque ahora ese fuente de dinero nos cuesta menos. ¿Por qué? Porque hemos descontado los impuestos que vamos a dejar de pagar. Y por ese motivo, la tasa es menor. Ok. Hemos dado duro con el ejercicio, pero ese es un ejercicio bien completo porque nos ha permitido trabajar en 2 escenarios, tanto de préstamos que se pagan al vencimiento como préstamos que se pagan de forma anticipada. Ya la conclusión desde el punto de vista financiero es que es más caro pagar intereses anticipados. Eso ya lo sabemos. Pero más allá de eso, lo que importa ahora es que hemos visto la forma en que se calcula el costo de capital sin impuesto, habiendo beneficiadose la empresa pagando menos impuesto y por el otro lado asumiendo costos adicionales como son los gastos bancarios y los intereses.
Entonces yo les sugiero, muchachos, otra vez le voy a volver a compartir a su compañera mi planilla. Yo les sugiero que repasen, vuelvan a ver de dónde hemos sacado las cifras antes calculadas, replíquenlas, porque como les digo, esta es la parte más pesada de presentar el costo de capital, porque lo estamos haciendo fuente por fuente y nos estamos complicando metiendo distintas variables en las fuentes de financiamiento. Pero eso es bueno, porque en la vida real, cuando ustedes quieran calcular el costo de capital en la empresa en que ustedes trabajen, así van a tener que ir recopilando información y calculando su propio costo. Entonces, la manera resumida no nos permite hacer esto. La manera larga sí, es pesada porque necesitamos incorporar herramientas que hemos visto en matemáticas financieras, como es el tema de costo de capital y como es el tema de los procesos de actualización del interés compuesto. Eso estamos incorporando acá. Entonces, verifiquen cómo hemos hecho, muchachos. Y la próxima clase, el lunes, nos veríamos en clase para hacerlo de manera presencial, desarrollando 8 fuentes de financiamiento, pero ya no de corto plazo. Nos iríamos a trabajar con una fuente de financiamiento de largo plazo. Es decir, ¿qué pasa si trabajamos con un préstamo hipotecario, donde hay planes de pago? Entonces, y luego nos vamos a ir a otra fuente de financiamiento, como es la emisión de bonos. Entonces, todo esto tiene la misma lógica. Es decir, plantear la misma ecuación de dineros de hoy igualados a los dineros de futuro. Por eso es básico este ejercicio, que es mucho más completo que la fuente de dinero, que son los proveedores, me entiendan de cómo es la forma que hemos calculado los resultados. Bueno, chicos, les agradezco que hayan permitido pasarme las clases el día de hoy, pero era importante no dejar de avanzar. Inmediatamente que termine la clase, le voy a mandar este archivo para que se los pase a ustedes y puedan verificar de dónde sale, ¿sí? Pero que se tiene que saber sí o sí. Esto es una de las preguntas próximas del segundo parcial, seguro, y del examen final, por supuesto. Entonces, no hay por dónde perderse pensando de que no va a entrar o es muy complicado. Al revés, sí va a entrar, porque además entra para otros temas. Bueno, muchachos, descansen. Nos vemos el lunes. Chao, chicos. Hasta luego, Lick.